¿Cómo están, queridos hermanos, amigos, familiares? Los saluda nuevamente el hermano Miguel para compartir palabra de Dios. En esta oportunidad hemos titulado nuestra enseñanza, como ven en pantalla, Predica la palabra. A través del tiempo, una de las formas de comunicarnos, para los que tenemos cierta edad, han sido las cartas, en las cuales podíamos expresar alegrías, tristezas, saludar a las personas que nos importaban, que nos importan, pero también era un medio de brindar palabras de ánimo a los que estaban lejos. Entonces, cuando pensamos en dar ánimo a alguien más, nos imaginamos en un escenario quizás un poquito confortable, o sea, donde nos podamos sentir cómodos y también sentirnos lo suficientemente fuertes espiritualmente como para poder dar esa palabra de ánimo. Entonces, en ese contexto, si nos imaginamos todo lo dicho anteriormente, la cárcel es el último lugar donde esperaríamos que una persona pueda dar palabras de ánimo. Pero allí es donde se originó esta carta que vamos a comentar, la segunda carta al discípulo Timoteo. Y esta la escribe el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo. Y en esta situación, el apóstol Pablo está mostrando su carácter, porque aún estando él encarcelado, aún él estando privado de su libertad, él tiene la suficiente fortaleza espiritual, mostrando su carácter y muestra su corazón pastoral, su amor hacia su discípulo, preocupado por lo que le estaba pasando a su discípulo. Y en ese contexto, en ese tiempo, es que escribe esta carta dirigida a Timoteo. Y lo hace dejando de lado toda esta situación difícil que él estaba pasando. Él estando en una situación difícil, como dicen por ahí, saca fuerzas de flaqueza, saca a relucir su carácter, todo lo que ha aprendido en su vida ministerial, y como vuelvo a repetir, fluye ese corazón pastoral para poder bendecir a su discípulo, para corregirlo, para guiarlo, para exhortarlo. Entonces tenemos que recordar que Timoteo era discípulo de Pablo, y Timoteo se le había asignado, estaba pastoreando a la iglesia de Éfeso y tenía una gran responsabilidad. Y Pablo, el apóstol Pablo, él estaba muy consciente de eso, y es por eso que le preocupaba que su discípulo pueda hacer las cosas correctamente. También tenemos que entender, darnos cuenta que los problemas en la iglesia primitiva, o sea, en la iglesia que se estaba formando en ese tiempo, eran terribles, justamente porque todo recién se estaba iniciando. Pero el apóstol Pablo estaba convencido de que Timoteo tenía las cualidades y las aptitudes para poder manejarlos con la ayuda de Dios. Este joven discípulo no la tenía fácil. Él tenía como misión corregir toda la falsa doctrina, motivar la compasión a los demás y desarrollar un liderazgo saludable, un liderazgo maduro. O sea, que él tenía que formar nuevos líderes. Y esto es muy importante. El apóstol Pablo empieza su segunda carta asegurándole a Timoteo su amor y sus oraciones continuas. Pero luego, en la misma carta, él le recuerda su herencia espiritual y sus responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? O sea, le muestra su amor para que se sienta confiado, para que sienta que él es su discípulo. Dicen los historiadores y los académicos, los estudiosos que han estudiado la palabra, dicen que Timoteo era como un hijo para Pablo. Era su discípulo número uno, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces le dice que lo quiere y que está en sus oraciones, pero a la vez le recuerda cuál es su herencia espiritual.
qué cosa es lo que él está llamado a hacer, y también le recuerda sus responsabilidades. Llevándolo ya al plano actual, nosotros también debemos recordar para qué Dios nos ha formado, qué Dios nos ha encomendado, para qué Dios nos ha hecho nacer, y cuál es el propósito que nosotros tenemos. Y ese propósito también tiene responsabilidades. Así que la misma palabra que tocó y se aplicaba para Timoteo, también se aplica para nosotros. Y tenemos que estar muy claros en eso, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Leemos a veces la Biblia y pensamos que esa es como una historia lejana, que está ahí, que lo voy a leer de repente para distraerme, o para escuchar una historia interesante. No, la palabra de Dios, ya clase tras clase, video tras video, ya hemos dicho que la palabra de Dios es como si fuera un molde. Lo mismo que pasó hace 2000, quizás un poquito más de años, lo mismo puede pasar en este tiempo. Y pasa, solo cambian los personajes. Y las soluciones están en la palabra de Dios. Las soluciones están aquí, solo tenemos que buscar. Tenemos que entender, y solo como un comentario, que solo el que persevera en lo que hace, cualquiera sea la profesión o lo que uno esté haciendo, llámese un soldado, puede ser un atleta, un agricultor, un trabajador, solo con esfuerzo cosechará el galardón que se tiene propuesto. Las cosas no son fáciles, y en el ministerio mucho menos son fáciles. Y en ese sentido el apóstol Pablo estaba viendo que a Timoteo le costaba. ¿Por qué? Tenía los dones, tenía las capacidades. Timoteo era un joven y estaba pastoreando una iglesia grande, una iglesia en una ciudad grande, en Efeso. Pero Pablo veía que tenía ciertas cosas que tenía que corregir, y es por eso que él lo exhorta, como ya vamos a ver más adelante. Entonces estamos viendo que el que persevera alcanza lo que se ha propuesto. Como decía, en el ministerio es lo mismo. Para un ministro de Jesucristo pasa exactamente lo mismo. Tienes que esforzarte día tras día, mejorando lo que tienes que mejorar, aceptando tus errores y mejorando, dejando eso atrás y haciendo cosas mejores. Y cuando sea el tiempo, cosecharás el galardón que Dios tiene preparado para ti. Eso es muy importante. Todos tenemos esa posibilidad. Todos. Porque todos tenemos ministerio. Todos tenemos dones. Y es algo que también les repito video tras video. Entendamos que todos podemos servirle al Señor de alguna u otra manera. Algunos más, aparentemente, otros menos. Pero para Dios todo es agradable si tú lo haces de corazón. El apóstol Pablo también le advierte a su discípulo Timoteo que su enseñanza será objeto de ataque. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, ya nos hemos dado cuenta. Cuando alguien predica la verdadera palabra de Dios, va a haber mucha gente que no le va a gustar. Porque te recuerdo que la verdadera palabra de Dios te redarguye, te confronta. Y eso al ser humano no le gusta. Y es por eso que mucha gente busca oír lo que quiere oír. Cada quien escucha y oye lo que quiere oír. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Y empezamos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3, que justamente habla sobre esto, que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esto solamente está graficando lo que acabamos de comentar. Mucha gente en la actualidad está buscando escuchar
lo que su corazón le demanda. Y tenemos en realidad que no lo que nosotros queremos, tenemos que buscar a Dios para que Él empiece, como dije en un video anterior, que Él empiece a escribir la historia en nuestra vida. No nosotros escribir lo que nosotros querramos, no. Disponernos a que Dios empiece a escribir en nuestra vida. Y tú vas a ver cómo las cosas se van a alinear. Timoteo, sabemos que tenía todas estas situaciones, todos estos problemas. Pablo se había enterado. Pero tenemos que entender que Timoteo cuenta con algo muy poderoso. Él cuenta con la palabra de Dios. Es lo primero que tenemos que tener nosotros, Señor, lo primero que tenemos que tener al Señor delante de nosotros. Su palabra es la que nos sostiene. Su palabra es la que nos guía. Y Timoteo tenía eso. Y también contaba con el ejemplo del apóstol Pablo, que era su guía, que era su mentor, que era su maestro. Timoteo no estaba solo. Y nosotros tampoco tenemos que buscar que estar solos. Siempre tenemos que tener un mentor, tenemos que tener un maestro, alguien a quien acudir. Y también debemos recordar que ahora Timoteo era el que estaba enfrentando esos ciertos problemas en la iglesia de Efeso. Tenía a la cual él pastoreaba. Pero a la vez, estos inconvenientes se convertían también en oportunidades maravillosas de crecer, de afirmarse como un buen discípulo y ser un buen líder espiritual. Y exactamente eso pasa también con nosotros. Muchas veces, todos lo hemos pasado, yo también lo he pasado, viene una dificultad y nos apagamos y nos preocupamos. ¿Y qué va a pasar? No, veámosle el lado bueno. Acordémonos que el Señor no permite nada que nosotros no podamos soportar. Número 1. Y número 2, siempre la solución está al lado. Y todo lo que permite el Señor en nuestra vida es para hacernos crecer, es para nuestro bien. Dios nunca va a permitir nada en tu vida para que retrocedas o para que te haga mal. Porque es Dios, porque nos ama. Luego de haber hecho toda esta pequeña reseña acerca al apóstol Pablo y el discípulo Timoteo, empezamos a ver qué cosa es lo que él escribió y el tema de esta enseñanza. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Y este es Pablo, el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo. Y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirle a Timoteo? Y por ende, ¿qué cosa es lo que la palabra nos quiere decir a nosotros? Nos está diciendo que tenemos que predicar en todo tiempo. Nos está diciendo que si tenemos que exhortar a un hermano, tenemos que exhortar. Nos está diciendo que tenemos que hacerlo con amor y con paciencia. Pero también nos está diciendo que tenemos que hacerlo con doctrina. ¿Qué quiere decir eso, hermano Miguel? Quiere decir que nosotros tenemos que conocer la palabra, que tenemos que entenderla, que no vamos a exhortar a un hermano con nuestra manera de pensar o con lo que yo siento en mi corazón. No, con lo que dice la palabra, pero con amor. No como dicen, no me juzgues. Hermano, la palabra llama a exhortar, y exhortar es juzgar. Se ha malinterpretado todo esto. No debemos condenar, eso es lo que no debemos hacer. Pero condenar es después de juzgar. La palabra sí nos dice que debemos exhortar a nuestro hermano. Y es una manera de juzgar, pero hacerlo con amor. No condenar, pero sí exhortar. Y eso es lo que le está diciendo
en este caso el apóstol a Timoteo, y también es aplicable para cada uno de nosotros. En ese sentido, yo les quiero compartir, les quiero comentar que nosotros, los maestros y los predicadores, los de ahora y los de todos los tiempos, debemos tener conocimiento que daremos cuenta a Dios por las cosas que enseñamos, por nuestras enseñanzas. Ten mucho cuidado si estás enseñando la palabra de Dios o estás predicando y estás predicando las cosas que tú piensas y que no están en la palabra de Dios, porque en algún momento vamos a rendir cuentas. Nos van a medir con un estándar más alto, porque estamos tocando vidas. Recordemos que nuestra responsabilidad es con Dios, no es con el hombre. Y Dios es el que debe ser agradado. Cuando enseñes, cuando prediques, imagínate que Dios está sentado ahí en la última fila mirando y evaluando lo que tú estás enseñando y estás predicando. Porque a Él le vamos a dar cuentas, hermanos. Continuando con la enseñanza. El apóstol Pablo, sabiendo que ya estaba a punto de morir, le escribe esta carta a su discípulo Timoteo, porque estaba fracasando en pastorear, porque estaba fracasando en liderar la iglesia de Éfeso. Timoteo se estaba enfriando. Timoteo no estaba utilizando sus dones. Esta iglesia tenía muchos problemas y Timoteo no estaba manejando bien la situación. Y como dije al comienzo, el apóstol Pablo siempre estaba pendiente de lo que estaba haciendo. Imagínense en ese tiempo que no había toda la tecnología, cómo ese hombre estaba informado. Tanto quería a su discípulo que estando lejos estaba informado. Y una vez estando informado de lo que estaba pasando en esa iglesia, el apóstol le llama la atención. El apóstol estaba preocupado. Y teníamos que recordar que Timoteo era el discípulo número 1 del apóstol Pablo. Y en este momento el apóstol sabía que ya iba a morir muy pronto, porque al escribir esta epístola que estaba dirigida a Timoteo, él estaba a punto de ser ejecutado. Y no estaba preocupado por morir, estaba preocupado porque alguien continúe con su legado, alguien continúe con lo que había hecho. Y en su mente y en su corazón, él sabía que Timoteo era el elegido. Y por eso es que lo estaba moldeando, le estaba tratando de ayudar para que pueda pastorear bien a la iglesia de Éfeso y así poder seguir haciendo ministerio. Que mucho más adelante Timoteo hizo eso, siguió los pasos de Pablo. Entonces, en ese contexto, el apóstol le dice a su discípulo lo siguiente. 2 Timoteo capítulo 1, versos del 6 al 8. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo, número 1. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El apóstol Pablo le estaba llamando la atención. Si lo analizamos bien el texto, el apóstol Pablo le está llamando la atención a su discípulo, pero con amor, porque el discípulo había descuidado sus dones. Tenía los dones, los había descuidado, no los estaba usando bien. Timoteo se estaba acobardando, tenía miedo. Y eso es lo que está diciendo en estos dos versículos. Timoteo estaba bien cerca de cruzar la línea de avergonzarse del Evangelio y de avergonzarse de su mentor, de su maestro, del propio apóstol Pablo. Estaba sintiendo que no podía manejar la situación. Podemos leer 2 Timoteo capítulo 2 versos 1 y 2, donde el apóstol le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío,
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo te enseñé lo que me enseñaron a mí, y tú tienes que enseñar a otros, y ellos enseñar a otros más. Así y solo así estarás predicando la palabra. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Le está diciendo que nosotros tenemos que predicar la palabra en todo tiempo. Y lo mismo se aplica a nosotros. Lo que aprendamos, compartámoslo. Y esa persona lo va a compartir con otro. Y esa otra persona lo va a compartir con otro. Y así se esparce el evangelio. Tenemos que estar muy conscientes de eso. También le dice el apóstol a su discípulo, tienes que usar tus dones. Tienes que guardar la verdad. Tienes que enseñar la sana doctrina, la palabra de Dios. Tienes que enseñarlo a hombres fieles, a hombres también que puedan enseñar tu palabra, la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo el apóstol a Timoteo. Nuevamente recordamos, 2 Timoteo, versículo 2. Volvemos a leer este versículo porque esto es lo que le decía Pablo a Timoteo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo exhorta a Timoteo y le dice, predica la palabra. Ese es tu llamado, ese es tu deber. Eso es para lo que has nacido. Eso es lo que Dios te ha dado. Esa es tu responsabilidad. Y eso aplica también para nosotros. El ministerio es enseñar y predicar la palabra. Debemos entender que la palabra es como un martillo. La palabra es fuego, la palabra es una espada que corta. Pero también debemos entender que la palabra nos consuela. La palabra en primer lugar nos confronta con nuestros pecados. Nos confronta con la verdad de las Escrituras. Ataca nuestra pecaminosidad. Destruye nuestro orgullo. Y luego cuando nos arrepentimos de corazón, la palabra nos conforta, la palabra nos bendice y la palabra nos levanta. Es todo un proceso, pero todo eso hace la palabra. Debemos enseñar la palabra con autoridad, pero no con nuestra autoridad, sino con la autoridad de Dios. No enseñando lo que la gente quiere escuchar, sino lo que la palabra quiere decir, lo que la palabra dice. Todo lo que el apóstol Pablo le dice y aconseja a su discípulo Timoteo, todo exactamente se aplica para cada uno de nosotros en la actualidad, porque estamos todos llamados a predicar la palabra. Hermano Miguel, pero yo no tengo facilidad para hablar en un púlpito. Bueno, te contaré que el predicar en un púlpito es una de las tantas formas de predicar la palabra. No solo eso es predicar la palabra. Predicamos la palabra cuando con nuestro testimonio. ¿Cómo es eso, hermano Miguel? Analicémoslo bien. Nuestro testimonio es la mejor prédica que podemos tener, que podemos dar. Sin decir ni una palabra, con nuestro testimonio, con nuestro accionar, con nuestra manera de ser cotidianamente. Esa es la prédica perfecta. Yo le he llamado la prédica 24/7, porque todo lo que haces en el día tras día, eso está predicando la palabra. Y si tú no estás alineado con la palabra de Dios, la gente se va a dar cuenta. Es la mejor prédica que puede haber. Y en ella, en esa prédica, nosotros debemos reflejar nuestra integridad. Porque reflejando nuestra integridad, solo así vamos a poder bendecir a los que nos rodean. ¿Y qué es ser íntegro? También ya lo hemos comentado en otros videos.
Ser íntegro es lo que pensamos que sea igual a lo que decimos y a lo que hacemos. Integridad, lo que piensas, lo que dices y lo que haces tiene que ser lo mismo. Eso es integridad. Y cuando lo hacemos podemos bendecir, pero cuando no somos íntegros, cuando lo que pensamos, decimos y hacemos no hace match, entonces estamos haciendo daño. Y nosotros no estamos llamados a hacer eso. Tenemos que ser de impacto a los que nos rodean. Tenemos que bendecir con la palabra de Dios. Debemos siempre predicar la palabra de Dios. Tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Tenemos que entender que Dios nos está hablando a través de esta exhortación de Pablo a Timoteo, que en todo tiempo tenemos que predicar la palabra, que debemos hacerlo con nuestro testimonio. Cada día, cada minuto, cada hora del día. Acuérdense, la prédica 24/7, durante todo el día estamos predicando. Y eso solamente lo vamos a hacer si estamos conectados con el Señor y con su palabra. No quiero dejar pasar esta oportunidad. Si es que tú, hermano, amigo, no conoces del Señor, invitarte a que le abras tu corazón al Señor. No lo dudes. Como ya lo he dicho en videos anteriores, no tienes nada que perder. No vas a perder nada. Pero ¿sabes qué? Tienes mucho que ganar. Porque si te arrepientes de corazón y recibes al Señor en tu corazón, Él te va a regalar vida eterna. Y eso no es poco, hermano. Yo los dejo con esta enseñanza. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y los espero en un próximo video. Nos vemos. Bendiciones.